Ahí está, ahora sí. Bueno, déjeme, empiezo a compartir pantalla. Igual vamos comentando. No sé si de la sesión pasada hubo alguna duda, surgió algún comentario. Digo, ahí estoy pendientito con algunas cositas que me gustaría pasarles ahí a través del grupo de WhatsApp, algunas imágenes, fotos y videitos, para que tengan un poquito más de contexto de lo que vamos a estar viendo y todo esto. Vamos compartiendo pantallita. Mm, listo. Compartir. ¿Me pueden decir si ya se ve la pantalla, por favor? ¿Me pueden confirmar ahí Ya levantando la podemos mano? ver tu pantalla. Sí se ve, José. Ok, muchas gracias. Bueno, en la sesión pasada vimos algunos aspectos, bueno, terminamos de ver algunas cositas del sistema de refrigeración que traen los motores. Empezamos a ver a despiezar este manual o este instructivo o este instruccional que viene referente al modelo del Cayenne S híbrido. Digo, Cayenne tiene desde el 2010, 2012, 2012 en su plataforma híbrida de la marca Porsche, pues bueno, empezaron con híbridos no enchufables, con híbridos que de hecho más que todo hacían que hacían la funcionalidad de que cuando llegas a una estación, a un semáforo o estás en el tráfico, de que casi no hay, pues bueno, funcionaba de manera eléctrica, ¿verdad? Haciendo, aminorando los contaminantes de dióxido de carbono, porque pues ya no estás consumiendo tanto combustible y también pues para el propietario o para el ocupante de dichas tecnologías o de estos vehículos, pues hacía que el rendimiento de la gasolina por tanque pues fuera a aumentar un poquito más, ¿verdad? Digo, aparte de que no traíamos, en este tipo de coches no hay como que un motorcito pequeño, sino que los motores de combustión interna son muy grandes, consumen mucha gasolina, mucho combustible. Entonces pasaron de quizás de tener 8,9 litros de combustible por cada 100 kilómetros, bueno, pues pasaron a tener un poquito más, ¿verdad? A pasar a los 10, 11 litros de gasolina por este kilometraje. Vimos algunos aspectos de componentes que a su vez pues lo vimos representado en aquella vez, en clases pasadas referente a los sistemas que regían el motor de combustión interna, bueno, pues para poder comprender un poquito de cómo funciona todo esto. Nos quedamos la sesión pasada en estas partes del motor de combustión interna, que como ya lo han visto, pues en estas sesiones pasadas, pues cada una de las piececitas mecánicas o partes mecánicas y cada uno de los subsistemas que rigen el motor de combustión interna, pues van entrelazados, ¿verdad? Vimos que a diferencia de cada uno de los sistemas, aunque pueden trabajar separadamente, hay sensores que entre ellos hay una comunicación para poder eficientizar nuestro motor. Vimos un poquito de estas imágenes, hablamos un poquito referente al tiempo, a las cadenas de distribución o al sistema de distribución que trae este tipo de motores, que como vemos son sistemas muy complejos, algo que digo, a diferencia de algunos coches comerciales, pues bueno, carecen de estos sistemas, ¿verdad? Eh, Pasamos un poquito más para abajo. Vimos aquí la parte de lo que vienen siendo las poleas se puede decir, de accesorios, donde tenemos ahí unos tensores, unas poleas locas, nosotros les conocemos normalmente como poleas locas, ¿verdad? Allá ellos le dicen como que rodillos o cosas así. Eh, Vemos aquí un poquito lo del sistema de lubricación o el sistema de aceite o el sistema que previene que nuestro motor pues se amarre, ¿verdad? Tenemos aquí estos metalitos donde tenemos un conducto por el cual va a pasar el aceitito, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo todos estos temitas. De hecho, aquí viene en esta imagen, o se puede decir que aquí apreciamos lo que viene siendo cómo se comporta el conducto, el sistema de lubricación, donde en la parte de abajo tenemos una bomba mecánica que es movida a través del sistema de distribución. Tenemos aquí una varilla o tenemos aquí un eje
que mueve nuestra bomba de aceite y pues el principio de la bomba de aceite pues es, como quien dice, crear un caudal dentro de nuestro motor de combustión interna, ¿verdad? Para que a cada una de las piezas le llegue este tipo de lubricante, sobre todo en las partes donde hay cierto, se puede decir, donde se puede surgir alguna cierta fricción entre los metales, entonces para prevenir este tipo de desgastes entre metal y metal, bueno, pues le llega aquí adecuadamente lo que viene siendo el suministro de aceite. Como vemos, viene suministrado hacia los muñones del cigüeñal, tenemos hacia todo el tren de distribución, perdón, hacia todo el tren de distribución, por ejemplo, los árboles de levas, tenemos aquí estos pequeños, todas estas líneas verdes que se puedan ver o se puedan observar en este diagrama, pues bueno, tenemos ahí donde asienta o donde sienta el árbol de levas, pues y se puede generar eh, se puede decir este desgaste o esta fricción entre los metales, bueno, tenemos ahí el goteo del aceite, ¿verdad? Tenemos un filtro en la parte de arriba, tenemos un filtro de aceite que pues sale de nuestra bomba de aceite, este conducto amarillo vendría siendo la salida del aceite y aquí abajito se alcanza a ver o se alcanza a apreciar lo que viene siendo un enfriador de aceite, que digo aquí es donde se conjugan o convergen los dos sistemas, tanto el sistema de refrigeración que hablábamos en sesiones pasadas con este sistema de lubricación para poder enfriar de cierta medida el aceite, porque recordemos que el aceite se degrada con la temperatura. Entonces, si tenemos un aceite que es sometido a altas temperaturas, pierde lo que viene siendo la viscosidad y al perder su viscosidad, pues pierde la cualidad de prevenir la fricción entre los metales. Eh, También es bien sabido que cuando el aceite llega a un punto de sobrecalentamiento, empieza a generar carbonilla, empieza a generar como si fuera sedimentos o como si fuera se empieza a solidificar, digo, es como, digo, pongo en cualquier líquido a hervir, por ejemplo, el agua, de repente a la señora se le olvida apagar la estufa, ¿verdad? Y puso el agua para el café y de repente, pues se evaporó el agua, ¿verdad? Y vemos que en la vasija o en el recipiente donde estamos calentando el agua, pues se queda como sedimentos, ¿verdad? Que es las sales y todos estos minerales que en ocasiones no se alcanzan a filtrar y llegan hasta nuestras casas. Bueno, pues al momento que se evapora este líquido, pues quedan sedimentos. Igual el aceite de igual ser un líquido y sufre este sobrecalentamiento, no es que llegue a hervir o no vemos que hierva, ¿verdad? Empieza a perder sus cualidades, se empieza a solidificar y cada uno de estos conductos o estos pequeños conductos, pues se pueden empezar a tapar. Es como si le metiéramos colesterol ¿va? A nuestras venas, ¿verdad? Pues se empieza a tapar y ya no nos va a llegar o ya no va a circular este líquido, ¿verdad? A través de estos conductos y es donde empezamos a tener deterioros, donde empezamos a tener ruidos internos en el motor, donde ya quizás hubo un desgaste de algún componente mecánico y empezamos a ver que hay vibraciones, que hay ruidos, hay golpeteos y es donde ya no le podemos subir más el estéreo y pues llevamos el coche al mecánico de que, oiga, ¿sabes qué? Traigo un ruido, ¿verdad? Y creo que es del motor. Sí. Entonces, es importante ahí, digo, sobre todo el tema de mantenimientos, el tema de también de checar qué tipo de aceite lleva nuestro motor, digo, en ocasiones hasta el taponcito del aceite o abres el cofre y de repente hay alguna marca o un sticker, una calcomanía que te dice qué tipo de aceite tiene que utilizar tu coche, ya en el peor de los casos que no diga nada, pues te acercas al concesionario o hablas a la agencia de que, oye, ¿sabes qué? Cotízame el mantenimiento y ya nada más, oiga, como pregunta, ¿qué tipo de aceite utiliza? Y te van a decir, no sé, 5W30, 10W30, 10W50, sintético, semisintético. Y ya con eso pues tú puedes dar una idea de qué tipo de aceite lleva y quizás a lo mejor lo puedes conseguir más barato en alguna otra refaccionaria, mientras sea el rango de viscosidad y tenga este la cualidad de que sea sintético, semisintético o en algunos coches ya de los 90 o abajo de los 2000 que utilizaban aceite mineral, bueno, pues ya nada más checar ahí la especificación de qué tipo de aceite y la viscosidad.
Entonces aquí vemos que conjuga el sistema de refrigeración con este sistema de lubricación en donde vamos a enfriar el aceite a cierta medida para que pueda llegar más fresco y que no vaya a poder, que no vaya a perder esa cualidad de densidad o esa cualidad de viscosidad y que podamos seguir teniendo tanto que nos vaya a proteger en un tema de desgaste y recordemos que también, por ejemplo, los cilindros, el sello que utilizan es el aceite, ¿verdad? El pistón, los anillos sellan con el aceite, con la compresión. Un motor sin aceite va a tener fugas porque hay cierta luz o hay una cierta separación entre los anillos y el diámetro del cilindro, ¿verdad? Entonces, también el aceite funciona como sello para generar la compresión. También tener un aceite se puede decir, que es menos viscoso puede ser que también nuestro motor empiece a consumir este aceite y de repente no nos demos cuenta, o también nos demos cuenta y empieza a humear, ¿verdad? Entonces también es importante, digo, esa parte de verificar qué tipo de viscosidad utiliza nuestro motor. Entonces aquí sale nuestra bomba de aceite, sube, llega a la parte del filtro, en el filtro pues se debe de quedar los sedimentos o alguna basurita de que de repente se pueda generar dentro de nuestro motor y lo sale y se reparte ya filtrado hacia cada uno de los componentes, rodamientos, eh, partes o piezas donde se puede generar cierta fricción. Y aparte también llevar este tipo de aceite más fresco hacia los componentes ayuda a enfriar o refrigerar cada uno de los componentes estos que no les puede llegar al sistema de refrigeración. Por ejemplo, no podemos refrigerar los árboles de levas como tales, entonces al momento que el aceite llegue pues algo fresco a este tipo de metales o este tipo de componentes, también vamos a hacer que estos se enfríen, ¿verdad? Aparte de lubricar, vamos a enfriar, aparte de sellar en algunas partes, también va a servir como para refrescar, ¿verdad? Entonces es importante, digo, ahí el tipo de aceite y todo esto. Vamos a seguir bajando. ¿Hay algún comentario, compañeros? Creo que ya somos nueve. ¿Podemos José, continuar? ¿Sí? cuando dices que pierde la viscosidad del aceite, te refieres a que aumenta, se vuelve más viscoso con el No, desgaste. con el desgaste se vuelve menos viscoso. O sea, sí, no sé si has visto cuando escurre el aceite, que hay o sea, que se tarda algo de tiempo en caer Ok, o en chorrear. Entonces, cuando se calienta el aceite, lo que pasa es que se corre más rápido, se hace más, pierde, como quien dice, la densidad, o sea, se vuelve más ligero y se mueve más rápido. Entonces, al momento que pierde eso en una parte donde tenemos fricción, pues se da cuenta que ya no vamos a tener esa protección contra el desgaste o la fricción metálica. ¿Sí? ya, pero es por efecto de la temperatura, no es porque se degrade el aceite. Digo, sucede en la primera instancia por la temperatura cuando el aceite es nuevo. Después, digo, como toda base de petróleo, como todo lubricante a base de petróleo, pierde su cualidad después del tiempo, igual que los plásticos y todo esto, ¿verdad? Con el tiempo también se degrada. Correcto, Por eso, el tema de los mantenimientos de los motores de combustión interna es de que en muchos de los casos que utilizan aceite sintético, pues lo que te dice el fabricante o el manual es que sean 10.000 kilómetros o un año, lo primero que suceda. Entonces, si no recorriste el kilometraje que es, pero si llegas al tiempo, hay que cambiar el aceite por el tema de que también se degrada con base de tiempo y no es que lo hayas desgastado con el funcionamiento, ¿verdad? gracias. Si no, no, José. Vamos a seguir más para bajito. Pero aquí viene un poquito lo que viene siendo la regulación de la bomba de aceite, la regulación del caudal. Tenemos aquí en esta parte lo que viene siendo, bueno, si veíamos, bueno, creo que no lo alcanzaron a ver. Aquí tenemos estos dos colorcitos. Tenemos la parte del amarillo, que es el aceite sin tratar, y el aceite puro. Digo, aquí llaman esta literatura de que es, por ejemplo, el aceite que es sin filtrar y el aceite que ya pasó sobre el filtro. Entonces, en el diagramita que vemos aquí arribita, pues vemos que tenemos un amarillo y otro verde, y el amarillo sale del sedazo, se puede decir, del cárter, pasa la bomba de aceite,
y luego pasa hacia el filtro. Y ya todo lo que sale del filtro, pues tenemos ahí la nomenclatura en verde. Al igual aquí en nuestra bomba, tenemos este tipo de colorcitos, va a traer un pequeño filtro también en nuestra bomba para cuidar que cuando esté haciendo el tema del flujo del aceite, pues no se nos vaya a dañar. Tenemos ahí unas aletas internas en la bomba. Me ha tocado cambiar algunas de estas, varias. Entonces, trae ahí unas aletitas. En ocasiones lo que pasa en este tipo de bombas es que llevan unos sellos aquí arribita de la aleta y se empieza a perder el caudal y ya no genera la presión adecuada o también se lleva un cuadradito en la parte de atrás y del vástago donde se hace donde le llega el giro del sistema de distribución y ya no gira las vueltas que te pasa la flecha, lo que viene siendo las propelitas o las aletas estas. Aquí dice, por ejemplo, nos habla un poquito sobre el caudal reducido. Una medida de reducir la potencia de accionamiento necesaria en la bomba de aceite es utilizar una regulación de caudal. Por ello, en el motor Porsche de Cayenne S híbrido, al igual que en el Cayenne Diesel, se monta una bomba de aletas cuya característica es el rendimiento se puede modificar mediante un anillo de ajuste giratorio. Este anillo pues, se coloca empujando por la presión de aceite sobre las superficies de accionamiento 1 y 5 que viene siendo esta parte de aquí y esta parte de aquí. Entonces, gracias a este anillo pueden regular la presión de aceite, digo, porque en ocasiones también generar presión de aceite de más, pues también está mal en algunos sistemas. Entonces, en la parte de aquí abajo, se ve un poquito lo que en diferentes condiciones cuando tenemos que nuestra bomba, pues se puede decir, absorbe más aceite de nuestro sedazo, absorbe menos y absorbe más, ¿verdad? Por la salida ahí del ajuste del anillo, que se sitúa ahí por las aletitas, ¿verdad? Este es el anillo o el candadito que les digo que se descomponía y ya después ya no hacía esto y pues generaba menos presión. Entonces, aquí lo que nos dice un poquito la válvula de accionada, caudal reducida y válvula de sin corriente, caudal grande. O sea, al momento que este anillo se accionaba por medio de una solenoide y todo esto, pues hacía que nuestro caudal pues fuera más reducido, que tuviéramos menos aceite en nuestro motor y cuando quizás a lo mejor en condiciones de un manejo más deportivo, un manejo en el cual el usuario pues pidiera mayor potencia o mayor prestaciones, bueno, pues nuestra bombita de aceite iba a generar mayor caudal para lubricar y refrigerar también en cierta medida estos componentes. Aquí nos habla un poquito del caudal grande, se hacía a partir del régimen de 2500 revoluciones o un par motriz o un par de motor de 300 newton metros en una aceleración a plena carga, o sea que vas manejando y aceleras, ¿verdad? La presión de aceite disponible ahora solo actúa sobre la superficie de accionamiento, ofreciendo una resistencia pequeña a la fuerza del resorte y el resorte del accionamiento gira el anillo ajustando el tornillo, o sea, internamente, para aumentar el espacio entre las aletas y que el caudal de aceite fuera a ser mayor. Eh, entonces, así es como regulan el caudal, ¿verdad? Absorbiendo entre más grandes sean las aletas, pues se va a poder llenar más de aceite. Vamos a regresarnos un poquito. Por ejemplo, estas aletitas, entre más grande sea la separación de las aletas, como el principio de alguna, no me acuerdo cómo se llamaban estas cosas. Entre más espacio tengas, pues va a poder mover más aceite. Entonces, en eso se basa lo que viene siendo el principio para poder generar más caudal y más presión en nuestro motor de combustión interna. Al tener este espacio más amplio, pues va a poder caber más aceitito en esta parte y si gira a más velocidad, por ejemplo, aquí a los 2500 revoluciones y a este par motor, pues va a generar bastantita presión de aceite. Y eso va a hacer que la lubricación y el tema de prevenir algún cierto desgaste, pues va a ser mejor. Vamos a bajar un poquito más. Aquí sitúa, bueno, un poquito, bueno, esto aquí en la parte de arriba, esto es como si fuéramos la parte de arriba de nuestro motor de combustión interna. Yo sé que a lo mejor es un poquito difícil identificar este tipo
de dibujos o hacernos una idea, pero de cuenta que va al ladito del filtro del aceite, ahí lleva este conectorcito, aquí marcado en verde, aquí es el interruptor de presión de aceite para la presión reducida. Aquí es como vamos a hacer, como se va a tener el control de este funcionamiento que es propio aquí de este diseño de este motor. Vamos a tener sensores. Aquí dice que la vigilancia de la presión de aceite tiene lugar mediante dos interruptores de presión de aceite. Ya tenemos dos sensores de presión de aceite. Es necesario controlar el paso de la presión de aceite más alta o más baja. Los interruptores no están unidos en un instrumento combinado. La unidad de gestión del motor evalúa las señales del interruptor del aceite y si fuera necesario encender el testigo del instrumento combinado para crear un mensaje de bus de datos CAN y controlar el testigo en el cuadro de instrumentos. Entonces, estos dos interruptores o estos dos, bueno, aquí les llaman interruptores, estos dos sensores, porque realmente un sensor es lo que hace, es como si fuera un interruptor, eh, le va a mandar estas señales por medio de la electrónica a la unidad de mando del motor y la unidad de mando del motor, pues a su vez por comunicación de datos o de bus de datos que vamos a ver más adelantito en próximas sesiones, vamos a meternos también cómo funciona todo este ramal de bus de datos, cuál es el principio del sistema CAN y todo esto. Digo, antes de meternos, como quien dice, a los diagramas y todo. Vamos a desglosar un poquito cómo funciona este tipo de sistemas CAN, sistema Lean, FlexRate, que pues hoy en día, a pesar de que, digo, este es un coche, se puede decir que de un cierto segmento, también hay coches comerciales o coches de marcas comerciales que traen este tipo de comunicaciones. También identificar y el saber cómo leer estos datos o estos buses de datos nos van a ayudar bastante para un futuro diagnóstico cuando nos llega a nuestros talleres para algunos de ustedes o que igual queramos sacar alguna conclusión de algún diagnóstico, nos va a servir bastante el saber cómo leer este tipo de datos. Entonces, digo, aquí habla un poquito sobre cómo, cómo este tipo de suministro, este tipo de vigilancia por medio de estos sensores de presión de aceite, pues le mandan a la unidad de mando como quien dice, el chisme, le pasan el chisme y pues ya la unidad de mando, pues medio de otro tipo de comunicaciones, pues se comunica el cuadro de instrumentos y puede hacer que nos prenda o no el testigo. Aquí nos habla un poquito el interruptor de presión de aceite de presión reducida. Este sensor o este interruptor, como le llaman aquí, se cierra cuando la presión de aceite llega a 0.9 bares. Si no se alcanza este valor, el interruptor se abre y la unidad de gestión del motor controla el testigo del cuadro de instrumento por medio de CAN-bus. Entonces aquí ya tenemos un valorcito de medición. En este tipo de motores, si tenemos una caída por debajo de 1 bar, o sea, en este caso de 0.9 bares, nuestro sensor va a detectar la falla o va a detectar la caída de presión y le va a decir a la unidad de mando, oye, ¿sabes qué? No, no tengo aceite suficiente en mi sistema, mándame el foquito al cuadro de instrumentos o a la pantallita o la que tengamos y para comunicarle al ocupante de que hay baja presión de aceite. Entonces, vamos a tener ahí un testigo. Hay algunos motores, hay algunos vehículos que te mandan, en algunos cuadros de instrumentos te mandan hasta un mensajito, una alarma. Se puede escuchar como que a lo mejor hasta un zumbido o un tipo como si fuera alarma, donde le indica al ocupante del vehículo de que, pues, oye, ¿sabes qué? Estoy mal, ¿verdad? Estoy malito. Eh, este interruptor, este sensor, está montado directo al canal principal delante del filtro de aceite. Entonces, que estamos viendo en esta parte de aquí o en esta otra imagen, tenemos ahí luego en el filtro de aceite podemos medir la presión de aceite reducida o se puede decir la presión de aceite baja. Y también digo, algunos, ustedes no me dejan mentir, este tipo de medición en ocasiones lo podemos hacer también con un manómetro. Podemos hacer un bypass o podemos, hay algunas diversas herramientas donde tú te puedes conectar aquí, quitas el sensor, conectas por medio de algún roscado o algún adaptador este manómetro y puedes revisarlo pues análogo. Puedes ir por medio de un relojito, puedes medir ahí la presión, si se encuentra correcta o no, porque también puede ser que el sensor pueda tender a un deterioro o que el sensor internamente, digo,
pues como todos los componentes, tanto los fierros y toda la parte de la electrónica, pues no tienen esa cierta palabra de honor, ¿verdad? De que digan va a funcionar toda la vida. Entonces también puede ser un deterioro de nuestro sensor o de nuestro interruptor, como lo marcan aquí. Y es un caso de diagnóstico en donde podemos utilizar otro tipo de herramientas para comprobar primero que la lectura o en sí la información que nos está arrojando nuestro sensor sea la adecuada. Si tenemos más de un bar en este tipo de lectura en nuestro manómetro, pues quiere decir que quizás el sensor se encuentra dañado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues checar voltajes, irnos a nuestro diagrama, checar si nuestra alimentación es de 5 voltios, si es de 12 voltios, si viene por parte de una unidad de mando, si viene de un fusible también. Entonces, es importante el cómo abarcar o cómo llegar a este tipo de fallas. Bueno, pues lo primero es, ok, tengo prendió mi testigo, conecto mi manómetro, ok, tengo por debajo de un bar, que en este caso es un punto 9, ok, entonces quiero pensar que hay un problema en el sistema de lubricación o en la bomba de aceite, o quizás este mecanismo de, como decíamos, el anillito de ajuste que nos dice aquí que trae la bomba de aceite pueda estar dañado y ya no haga esta regulación o hay una cierta fuga internamente en nuestra bomba de aceite y pueda generar esta caída de presión. Y en cada dado caso que nuestro manómetro pues llegue a medir una lectura correcta, pues vamos a irnos sobre el sensor, vamos a irnos sobre las alimentaciones del sensor, sobre el diagrama eléctrico que le llega o los cables que le llegan a nuestro sensor, poder corroborarlo, poder quizás a lo mejor checar continuidad, poder checar alimentaciones, en dado caso que todo esté bien, bueno, podemos concluir que nuestro sensor está dañado y ya podemos pasar a un cambio o recambio de este tipo de componentes. También aquí tenemos interruptor de presión de aceite. El interruptor de presión de aceite en el rango de presión por encima del umbral de conmutación de la válvula de regulación de presión de aceite se cierra con una presión de 2.5 bares mediante una señal de interrupción de aceite. La unidad de gestión del motor detecta que la bomba de aceite genera la presión de aceite requerida y el interruptor que está montado sobre el canal del aceite de presión, atrás del filtro de aceite. Digo, de hecho, bueno, de hecho aquí dice que los dos sensores están aquí. Entonces está montado aquí sobre el filtro del aceite, puede detectar y puede mandarle la señal a la unidad de mando. Entonces, aquí tenemos otro valor que igual también podemos ver, podemos medir. Aquí da cuenta que esta válvula o este sensor se cierra a esta presión de aceite. Entonces cambia su valor, podemos medir a lo mejor con un multímetro o un osciloscopio. También digo, con el osciloscopio no nada más podemos medir señales, también podemos medir voltajes y en ocasiones hasta grabar los datos que nos esté generando. Y al momento de a lo mejor de hacer alguna aceleración y llegar a más de 2.5 bares, podemos ver ahí cómo se cierra nuestro interruptor, cómo cambia el voltaje o el valor que le manda la unidad de mando o la señal. Y también podemos detectar que nuestro sensor esté funcionando, ¿verdad? Que nuestro sensor esté funcionando adecuadamente. ¿Sí? No sé si hay algún comentario, compañeros. Continuamos. ¿Vamos bien? Ahí denle este pulgarcito arriba o... Sí, Pepe, todo bien. ¿Todo bien? Ok, gracias. Gracias, gracias. Un esponjito. Aquí esto me gusta bastante porque en ocasiones fallan en los motores estos. El indicador de nivel de aceite. El indicador de nivel de aceite, bueno, aquí este, algunos motores, no nada más de la marca Porsche, también de otras marcas, Mercedes, Audis, tienen un indicador de nivel así muy, muy particular. Ahora, este, las agencias, bueno, no las agencias, las marcas o los desarrolladores, pues les quitan la bayoneta. No sé si alguno de ustedes se ha topado o tiene algún coche que no tenga bayoneta. Bueno, comúnmente este tipo de motores que no tienen bayoneta o carecen de bayoneta y sobre todo que podemos medir el nivel de aceite en nuestro cuadro de instrumentos o que podemos checar el nivel del aceite en nuestro cuadro de instrumentos, bueno, pues tienen este tipo de sensor de nivel de aceite,
y va a mandar las señales a la unidad de mando del motor y luego la unidad de mando del motor por medio de comunicación SCAN hacia nuestro cuadro de instrumento o instrumento combinado. Digo, dependiendo de la literatura, le vamos a decir así, lo vamos a encontrar así. Este funciona según el principio de medición por ultrasonido. El bueno, aquí las siglas en inglés, Packet Ultrasonic Level Sensor. Y ahorita vamos a ver el principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento, pues, son los impulsos ultrasónicos enviados, son reflejados por la capa límite de aceite-aire. A partir del tiempo transcurrido entre el envío del impulso y su devolución, se calcula el nivel de aceite obteniendo en cuenta la velocidad del sonido. El sensor de nivel de aceite expresa una señal mediante electrónica del sensor integrada en la carcasa del sensor y emite una señal PWM, o sea, una señal de pulso, ¿cómo le dicen? De pulso de ancho variable, o aquí le dicen modulación amplia de impulso. Entonces, lo que va a mandar el sensor va a ser como un ultrasonido, o sea, a lo que viene siendo el cárter, y dependiendo de la velocidad en que se regrese este impulso, porque pues son ultrasonidos, ¿va? Regresan o chocan con las paredes y lo vuelve a captar lo que viene siendo el sensor. Entonces el tiempo de la velocidad o el tiempo que se toma en cuenta es que en viajar este ultrasonido es como la electrónica que trae interna este sensor, pues va a decir, oye, es que sí me encuentro en buen nivel o me falta aceite también. Este tipo de mediciones, algunos sensores, va a depender en la primera generación de sensores que se incluyeron a este tipo de coches o en la marca de Porsche, tenían que llegar a un cierto valor de temperatura, primero el aceite, tenía que pasar los 90 grados de temperatura el aceite y luego apagar el coche. Se tomaba en un lapso de 5 minutos una vez llegado a a esta temperatura. A los 90 grados tú apagabas el coche, dejabas la llave en encendido o la llave en on y el cuadro de instrumentos empezaba a tomar, bueno, se veía ahí lo que era como si fuera en los numeritos un relojito donde iba contando desde 5 minutos hasta llegar al cero y luego ya te daba la apreciación en el cuadro de instrumentos o en el instrumento combinado del nivel de aceite que tenía. Tenía así como que una grafiquita donde se tenían que llenar todos los cuadritos hasta una rayita. Entonces, si todos los cuadritos se llenaban hasta esa rayita, quería decir que el vehículo se encontraba con un aceite óptimo. En la segunda generación de este tipo de sensores, ya se podía hacer el cálculo del nivel de aceite con el motor encendido. Igual se tenía que cumplir esta condición de tener una temperatura de 90 grados en el sistema, o en el motor de combustión interna, en 90 grados el aceite, no el líquido refrigerante. El aceite tendría que llegar a esta temperatura de 90 grados, tenías que hacerlo en relenti, y en el cuadro de instrumentos te marcaba el nivel igual con cuadritos y una rayita. Había una rayita en la parte superior, los cuadritos se llenaban, quería decir que estaba bien. También te podía decir si el aceite estaba excedido. Arriba de la rayita habían dos cuadritos más. Si se llenaban estos cuadritos por encima de la rayita, quería decir que nuestro motor se encontraba con aceite en exceso. Entonces ya este tipo de mediciones ya las podías hacer con el motor encendido. En una tercera generación de sensores, ya podías medir el nivel de aceite, no con el cuadro de instrumentos, sino con el aparato de diagnóstico, todavía mucho más preciso. Igual tenías que llegar a una temperatura de servicio, y le decían así, temperatura de servicio del aceite, en donde tenía que llegar a 90 grados de temperatura el aceitito y luego después creo que eran un minuto y fracción, como un minuto 30, tenía ahí un segundero ahí descontando los segunditos que pasaban hasta llegar a un minuto 30. Te daba hasta la medida en litros en el escáner o en el aparato de diagnóstico, y tú ya podías saber y te decía si te valoraba si el nivel de aceite era correcto o cuánto habría que agregarle. Entonces, digo, esto es lo último de este sensor. En esta tercera, cuarta generación se puede decir porque hubieron ahí, en esta tercera generación hubo así como que un desfase y luego ya, ahora ya te dice hasta cuánta cantidad de aceite le falta. Si faltan 200 mililitros, si falta un litro, si falta medio litro y así.
Ahorita todos los vehículos de la marca Porsche, se puede decir que del 2007, 2007 en adelante trae este tipo de sensor. Y así empezaron desde como les digo, desde la categoría uno hasta ahorita 3 cuatro. Ya muchas marcas también de vehículos comerciales llegan a este tipo de niveles de este tipo de sensores, en donde ya les quitan la bayoneta, ¿va? Y también como que ese cierto candadeo de las marcas, el del por qué el usuario tiene que llevar hasta para medir el nivel de aceite al taller o a la concesionaria, ¿verdad? Cerrándole en poca parte, pues el camino a otros talleres, ¿verdad? Que no son propios de la marca, pero pues tarde o temprano, digo, salen este tipo de manualitos a la calle, se puede decir, y es donde muchos aprovechamos pues, para poder seguir generando. Entonces, vamos a ver también cuando veamos la parte de la señal scan, vamos a ver esta parte del qué es la señal PWM, cómo se controla, cómo podemos ver graficadamente estas combinaciones, este pulso, cómo va variando dependiendo de la frecuencia, el tiempo, los voltajes y todo esto. ¿Sí? Pregunta curiosa, Pepe. Sí, adelante. ¿Y los motores Porsche son dragones de aceite? Sí, mucho. Sí, de hecho, Sí, todos los porque motores que veo que es son, una inversión muy grande para poder medir esto y que te esté alertando, entonces me da la ajá, señal de eso. sí, sí, de hecho, la mayoría de los motores de Porsche, los que son turboaspirados, sobre todo, se dice que cada 3000 kilómetros consumen 1 litro de aceite. Cada 3000 kilómetros un litro de Ujú, aceite. 1 litro de aceite. Ok. Sí, sí, Había entonces, escuchado, un hermano ajá, tenía un Camry, no, el de Honda, un Accord. Y él Accord. la regla que le dieron era 1 litro por cada 1000 y eso se me hizo una grosería de consumo de aceite, pero que así era el motor. Sí, de hecho, no sé, a lo mejor quizás ese motor es turboaspirado, la mayoría de los motores turboaspirados sí llegan a consumir cierta cantidad de aceite. Digo, en coches comerciales, la verdad, no sé, a los 8000 kilómetros ya te falta, no sé, un medio litro, más sin embargo es medio litro, o sea, no es tanto, pero en la marca Porsche a mí sí me tocaba, sobre todo en los vehículos, en los modelos de Cayenne y los modelos de Macan, que eran los que movían más y todo esto. Los que les metían más kilometraje a los modelos deportivos, casi, pues no los utilizaban para dominguear, era raro encontrarte Ándale. que un cliente lo utilizara como que de uso diario. Sí, cada 3000, 5000 kilómetros les llegaba a faltar 1 litro de aceite. Y este tipo de sensores pues te indica desde que te falta 1 litro de aceite. Si te falta medio litro, no te indica. A partir del litro de aceite en funcionamiento, o sea, que ya lo trae el cliente, te indica si le falta 1 litro de aceite. Había clientes, sobre todo en los motores V8, en los V8 biturbos, en los 4.0 de la última generación del Cayenne, que en una ida a carreteras te podías gastar 2 litros de aceite. A su Sí, mecha. sí, sí, un señor creo que se vino de la Ciudad de México hasta Monterrey. Y se gastó 2 litros de aceite. Yo con el testigo encendido dice, oye, pues canijo, le hice el mantenimiento allá en Ciudad de México, me vine para acá, para Monterrey, y nada más en el trayecto, pues de México hasta acá, me dice que me marca 2 litros de aceite, menos, o sea que le faltan 2 litros de aceite. Me quise parar en una gasolinera, pues el de la gasolinera me dijo, no, oiga, mejor marca el concesionario porque a lo mejor lleva un tipo de aceite especial y no vaya a ser que se le vaya a fregar su motor. Así dice que fue lo que le dijo. Y dice, no, y por eso vengo hasta acá, pues a ver qué onda. Y sí le faltan 2 litros de aceite. O sea, en un recorrido, la verdad no sé, no estoy muy bien cuántos kilómetros sea de México hasta Monterrey. Y pues en un recorrido de este tipo, pues se gastó 2 litros de aceite este señor. Yo creo que está rondando los 800 kilómetros. Sí. Sí, aparte por las Wow. condiciones, ¿verdad? También sí, la mayoría de los gentes que tienen este tipo de cochecitos, me llegaba a ver clientes de que de repente te mandaban una foto, el video de que, mira, voy a 310 kilómetros por hora, y así como que,
con una mano agarrando el volante y la otra el celular. Entonces, No, pues ahí está digo, también. sí, no van despacito, también van a marcha forzada y a revoluciones pues excesivas, pues obviamente van a consumir aceite. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Pepe. No, no, no sé. Aquí tenemos, aquí en este diagramito, en este dibujo, pues tenemos aquí seccionado donde la A pues viene siendo la parte del cárter, el B un cilindro virtual de, aquí dice que aproximadamente 20 milímetros de diámetro, esta parte de aquí de donde viene, se puede decir de donde está el ultrasonido o donde sale el ultrasonido de nuestro sensor. En la parte C tenemos lo que viene siendo, bueno, toda la anatomía de nuestro sensor de nivel de aceite. Tenemos en la parte D, que es el punto cero del sistema, o sea, de la parte de abajo de nuestro nivel de aceite. O sea, se puede decir que es el comienzo de donde empieza el cárter, se puede decir, o de donde empieza la detección del aceite también. Y tenemos un rango de medición dinámico que viene siendo de 15 a 75 milímetros, que es la parte del E, o sea, la parte esta de aquí. Y tenemos un rango estático que es de 75 a 120, que es la parte del F, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene esto? A que tenemos un nivel de medición estático, o sea, que el motor se encuentra parado. Obviamente, pues el aceite se va a encontrar más aceite en el cárter. Al momento que nosotros apagamos nuestro motor, pues va a detectar este tipo de medición o este rango de medición estático, en donde pues, va a detectar más cantidad de aceite. Entonces es importante también para el hecho de que antes de encender tu vehículo, ya se encuentra sensando este tipo de nivel. De hecho, ahí, ya cuando veamos la parte de las redes multiplexadas, que veamos cuándo se duerme una unidad de mando, realmente los coches que tienen este tipo de sistemas de lenguaje, estos tipos de sistemas de comunicaciones, en el transcurso, mientras nosotros dormimos, ellos se comunican para saber si el coche se encuentra funcional y puede encender. Si hay una medición incorrecta del aceite, en ocasiones no enciende el motor. Me llegó a tocar, como si se protegiera, me llegó a tocar un sensor de estos que se dañó y no encendía el coche y no encendía el coche y te marcaba comunicación scan y te marcaba, algunos códigos, algunos datos de averías, de muchas cosas. Y pues el primero es de que no gira el motor, entonces te manda por obvias razones el sensor del cigüeñal, el sensor del árbol de levas te mandan averías, y lo te dice que motor no gira, y de repente en ocasiones el tema del conocimiento y todo eso, pues te empieza a cerrar algunos canales o algunos conductos de diagnóstico, y es como algunos mecánicos de repente dicen, no, pues es que puede ser esto, puede ser lo otro, y es donde de repente se tardan un poquito en darle al diagnóstico acertado. Entonces, primero valorar también los códigos de averías. Me llegó a tocar este tipo de averías, venía el código de árbol de levas, de cigüeñal, motor no gira, motor amarrado, accionamiento de marcha erróneo, sensor de nivel de aceite. Y me puse a leer un poquito del diagrama y todo esto. Bueno, pues hay una condicional que pide nuestra unidad de mando para poder mandar eh, el accionamiento hacia la marcha, el accionamiento de la inyección y el accionamiento de las bobinas de encendido, pues que tiene que haber un sensor, que el sensor de nivel tiene que comunicarse por medio de CAN correctamente, donde está un valor estático para poder encender el motor de combustión. Entonces, cambiamos el motor del sensor. Obviamente, pues el aceite ya vimos que tenía, bueno, en ese entonces, en ese caso, creo que el aceite tenía como unos 6.000 kilómetros. Decidimos cambiar el aceite de una vez. Le comentamos al cliente, y el cliente dijo, no, pues cámbiaselo de una vez. Y le cambiamos el aceite y todo esto y encendió el motor como si nada. Entonces, por eso trae un rango de medición estático. Cuando el motor se encuentra parado, una de las condicionales para que encienda es que nuestro sensor haya hecho bien la medición estática. Si se encuentra errónea, da igual valores de tolerancias, pues como quiera, que puede ser que a lo mejor a la hora que encendamos nuestro motor, pues le falta a lo mejor 1 litro de aceite. Bueno, ahí este valor de medición,
de este valor de parámetro para poder encender nuestro motor, porque aunque le falte 1 litro de aceite o 2 litros de aceite, sí puede funcionar, más sin embargo, si detecta menos de esto, ya no puede, ya no te manda el encendido. Y luego tenemos el rango de medición dinámico, que es cuando el motor se encuentra funcionable. Este tipo de sensores, digo, ya del rango de medición dinámico llegó hasta la segunda generación de este tipo de vehículos. Yo, por ejemplo, este manual es del 2011, 2012, entonces ya trae la segunda generación. Tenemos aquí en la G como el cárter del aceite superior y el H el cárter inferior, porque en este tipo de vehículos tenemos como que un semicárter y luego el cárter. No sé por qué, pero el semicárter los ponen de aluminio y el cárter en algunos modelos los ponen ya de plástico o de polímero de alta calidad. Vamos a bajar un poquito más. Aquí habla un poquito más de nuestro sensor, de las ventajas de un sensor ultrasónico, y también cómo hace el cálculo del nivel. Bueno, se pudiera ver que, digo, así es como que la figurita de nuestro sensor. La señal del sensor está disponible muy rápidamente, en transcurso de unos 100 milisegundos, o sea, en un parpadear, este sensor se comunica con la unidad de mando, mediante el consumo de corriente, este trabaja con 0,5 amperes, o sea, con muy baja corriente, o sea, a nuestro sistema eléctrico, digo, porque también en ocasiones algunos vehículos al tener más sensores, más unidades de mando, pues también requieren mayor consumos de nuestra batería, de nuestra batería de 12 voltios y en ocasiones hacen que las baterías sean muy amplias, ¿verdad? Como que para este vehículo, el Cayenne, como que la batería está grandota, ¿verdad? Eh, la mayoría de estos vehículos del Cayenne, la batería va debajo del asiento del conductor. Es un poquito complicado cuando se queda sin batería, porque no hay cómo mover el asiento. Entonces hay que desarmarlo. Bueno, entonces este tipo de sensores pues consumen muy baja corriente, no es como otros sensores que tenemos en nuestro coche que consumen un poquito más o la electrónica consume mucho más. La evaluación de la señal, nivel de aceite tiene un lugar en la unidad de gestión del motor, del motor de combustión. Los valores son contemplados, se aplican también para el accionamiento CAN. Eso es lo que les decía, si no tenemos el valor o no hay una buena evaluación por parte del sensor, por medio de comunicación CAN no hay un encendido del motor. Entonces las señales se transmiten mediante una interfaz de diagnóstico de bus de datos gateway, que ya después cuando veamos o nos metamos o nos introduzcamos a este mundo de los buses de datos, vamos a ver qué es el gateway. Vamos a introducirnos porque digo, no nada más es en esta marca, también en muchas marcas comerciales ya tienen introducido este gateway para poder hacer que nuestra topología o nuestra comunicación entre las redes CANes pues sea mucho más ligera, ¿verdad? Como si tuviéramos un traductor, no sé, que nos empezara a traducir un montón de idiomas en español, algo así. El Cayenne, ese hybrid, se utiliza un indicador de nivel de aceite calculado de manera realista, por lo tanto, desaparece la varilla de medición de aceite. O sea, este tipo de motores no tenemos la bayoneta, que es lo que les comentaba, es algo, una característica principal de este tipo de motores que ya tienen este tipo de sensores es que carecemos de la varilla o de la bayoneta de medición de aceite. El tubo donde se encuentra insertado la varilla de aceite sí está montado, pero solamente gracias a que ello se puede aspirar el aceite del motor en el taller. Sí tenemos el tubito, más sin embargo no tenemos la bayoneta en este tipo de motores en el manual de reparaciones de Porsche para este tipo de motores. Teníamos unos aspiradores de aceite donde tú metes, o sea, ya ni necesidad de levantar el vehículo sobre la rampa. Tú metes lo que era este aspirador, succionas todo el aceite. Hasta cuando ya empieza a salir por aire, bueno, pues quiere decir que ya se terminó de absorber todo el aceite. Este conducto va directo hasta el cárter, entonces absorbe todo el aceite que se encuentra dentro del motor. Y ya lo que sigue, pues es rellenar el aceite, ¿no? Como cualquier otro caso. Entonces, y pues aparte el filtro de aceite, pues va en la parte de arriba del motor. Entonces ya no hay así como que una necesidad del mecánico de tenerlo que levantar en la rampa o de poner el gato con la torre para poder hacer el cambio de aceite. Entonces, lo optimizaron de esa manera, teniendo ese tubito aún para poder drenar el aceite.
Y solamente en la parte de la salida del tubo, pues está cerrado con un taponcito que trae ahí una pequeña liguita. Que igual cuando hay algunos mecánicos que no se los ponen y luego después empieza a agarrar aire por este sistema y algunos otros componentes o algunos otros sensores empiezan a detectar aire en el interior. Bueno, hay algunas averías de aire secundario y todo esto, que digo, son otro tipo de averías. Este, y hace que encienda el check engine y no se enciende ahí el testigo en el cuadro de instrumentos, si no le ponen este taponcito que va en ese conducto, que era una característica que en ocasiones el chalamba de que le decías, tira el aceite o drena el aceite y luego, oye, el taponcito y lo sacabas a pruebas y a la vuelta de la cuadra te encendía el testigo el check engine por no ponerle ese taponcito. Entonces, yo ahí tenía como la medida, ¿verdad? El cálculo de nivel de aceite. Para el cálculo de nivel de aceite se utilizan dos métodos, una medición dinámica, que era lo que comentamos, y una medición estática. La medición dinámica tiene lugar durante la marcha, o sea, mientras el vehículo se encuentra encendido. Los factores de medición importantes, pues el régimen de revoluciones del motor tiene que estar en un estado de ralentí, la aceleración longitudinal y transversal de la unidad de mando del PCM, o sea, que no haya un movimiento por parte de nuestro vehículo, sobre todo también se refiere a la parte de que no se encuentre inclinado nuestro vehículo. Si estamos, por ejemplo, en una rampa o en una rampa de acceso, que no se encuentre en este estado, porque si no, el valor de medición dinámico no se puede llevar a cabo. El contacto de la tapa del motor, o sea, el capó tiene que estar cerrado, o sea, el cofre de nuestro motor tiene que estar cerrado, si no, no se puede dar esta medición. La temperatura del motor deberá encontrarse a temperatura de servicio, que era lo que les comentaba hace ratito, que debería estar a 90 grados centígrados el valor del aceite para poder hacer este tipo de medición dinámica. El ciclo de conducción tras abrir por última vez el capó debe ser menor a 50 kilómetros, o sea, no. No, no debe haber recorrido tanto, ¿verdad? O sea, tiene que estar parado el coche. Dentro del ciclo de conducción ha de existir un número determinado de valores de medición. La medición dinámica es la más precisa y se utiliza preferentemente. Sin embargo, no siempre se puede utilizar. La medición se interrumpe por las siguientes condiciones, porque los valores de aceleración van por encima de 3 metros sobre segundo cuadrado. La temperatura del aceite excede los 140 grados o se ha accionado el interruptor del contacto del capó. Entonces, la aceleración se encuentra por encima de eso, o sea que quizás estemos sobre una superficie no plana o no llana, se puede decir, sino que tengamos quizás alguna inclinación de la carrocería y detecte esta condición de 3 metros sobre segundo cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Entonces, que podamos, no sé, estar a lo mejor en una rampa de acceso y hay unos sensores de aceleración de carrocería, que esos después los vamos a ver, tan chidos. Eh, entonces detecta que no estamos en una posición llana y no puede, se interrumpe el ciclo, donde la temperatura del aceite excede los 140 grados y donde se puede haber accionado el interruptor del capó, o sea que abrimos el capó accidentalmente. ¿Por qué tomamos este valor de 140 grados de temperatura de aceite? Bueno, después de este valor de temperatura del aceite, el aceite al momento que se calienta, se expande también. Entonces, no vamos a tener una medición errónea. Se cree que este tipo de sensores pues trae ahí un valor de tolerancia o un régimen de tolerancia a cierta temperatura donde puede hacer sus cálculos dependiendo de la velocidad a la que viaja el ultrasonido, porque si tenemos mayor temperatura en el aceite, podemos tener mayor capacidad cúbica o mayor, se puede decir, se expande este material. Puede ser que el sensor pueda medir que está más lleno cuando realmente no. Entonces, por eso el valor de medición casi siempre son los 90 grados o la temperatura de servicio, como nos menciona aquí en la literatura. Entonces, por eso es importante este valorcito, esta temperatura. Vamos para abajo. ¿Algún comentario, señores? ¿Vamos bien? Ya. Digo, sé que es un montón de cosas, un montón de temas y es poco a poquito, va.
Bien, Vamos Pepe. bien. Ok. Bueno, aquí nos habla un poquito sobre la medición estática. La medición estática tiene lugar a ciertas condiciones, donde el encendido se encuentra conectado para obtener una mayor rapidez por el posible resultado en la medición. El proceso de medición empieza al abrir la puerta del conductor. La temperatura del aceite tiene que ser menor a 40 grados centígrados. O sea, se puede decir que casi casi el vehículo se quedó estacionado ahí toda la noche, que está a temperatura casi casi se puede decir, mm, ambiente. Y el régimen de revoluciones debe de ser mayor a 100 RPM y el motor debe estar parado. ¿Sí? Ah, no, perdón, es menor a 100 revoluciones y tiene que estar el motor parado más de 60 segundos. También se utiliza aquí los valores de aceleración de la unidad de medida del PCM, o sea, la inclinación, para tener en cuenta la posición de inclinación del vehículo. Adicionalmente, también se emplea una señal del freno de estacionamiento. En caso de que los niveles de llenado, el valor de la medición de por debajo del mínimo, puede provocar daños al motor. Se produce una advertencia de insuficiencia en el nivel, en el cuadro de instrumentos, y en caso de niveles de llenado, también se puede dar una indicación de medición por encima del máximo, que pueden provocar también daño del motor y se produce una advertencia de nivel excesivo. Entonces, al momento que nosotros nos introducimos en nuestro coche, que se suben al coche, puede generar este tipo de dos advertencias. En dado caso que nuestro sensor en nuestra medición estática pues detecta alguna anomalía, tanto de llenado mínimo o tanto de llenado máximo, para poderle decir al ocupante de que, oye, ¿sabes qué? Pues estoy mal puedes provocar algún daño en en el motor. El ejemplo de una necesidad estática, por ejemplo, al reposar sobre al repostear sobre el capó del motor en la gasolinera para rellenar el agua, limpiar parabrisas, el accionamiento del interruptor del capó del motor, se interrumpe el ciclo de emisión dinámica, la señal del sensor de niveles de aceite se lee a través del CAN, lo que esto haría que no volviera a indicar el nivel de aceite hasta pasado un ciclo de 50 kilómetros de conducción. El cliente no podrá revisar el nivel de aceite en la gasolinera. Además, cuando el vehículo esté en el taller, el mecánico también debe de revisar el nivel de aceite mediante este indicador. Entonces, aquí es cuando se utiliza la medición estática, cuando a pesar de que sin recorrer lo que viene siendo el tiempo o el kilometraje o el ciclo de conducción para que nuestro sensor pueda leerlo de manera dinámica, pues podemos utilizar este tipo de medición estática, ¿verdad? Con el motor parado, donde el mecánico, el usuario puede checar este nivel de aceite mediante este tipo de medición estática. Sí, vamos poquito. Sistema de refrigeración, además de la notable reducción del peso entre los modelos del Cayenne, pues sobre todo en la carrocería y chasis, se logra obtener valores de consumo bajos, contribuyendo en un gran número de pequeñas medidas y naturalmente el empleo de tecnologías de motores más modernos. Un importante factor para seguir con estos objetivos es la gestión térmica. Igual vamos a ver ahí un poquito más a detalle sobre este tipo de circuitos. Ya conocimos, digo, vimos en sesiones pasadas cada uno de estos sistemas, pero ahora sí estamos viendo como que una aplicación en un motor real, pues se puede decir una circunstancia de vida real, y todo esto pues para el comprendimiento de cómo va a funcionar nuestro motor de combustión interna, y luego después poder pasar al de que, ok, ya sé cómo funciona este sistema, vamos a pasar al sistema del alto voltaje para ver cómo se van a conjugar estas dos tecnologías. Vamos más para abajito. Aquí nos habla un poquito de la gestión térmica del Cayenne, donde pues se tiene que cumplir requisitos exigentes aplicados para los motores para poder tener una condición de funcionamiento, y que por lo tanto cumplan con requisitos especiales en países calurosos. Por ejemplo, ahorita está haciendo calor. Bueno, la semana pasada, hace 2, 3 días llovió, aunque nadie lo crea, y luego ahorita está haciendo calor, y así está el clima aquí de cambiante. Hay países donde la temperatura pues excede, o hay lugares, por ejemplo, hasta en la República, donde las temperaturas llegan a ser mayores que en otros lados. En la gestión se utiliza la térmica para el motor, para la caja de cambios,
Y también vamos a ver la gestión térmica de los componentes híbridos, que es del módulo eléctrico y la electrónica de potencia. Entonces, en esta parte vamos a conocer sobre este tipo de gestión térmica hacia el motor, hacia la caja de cambios y hacia los componentes híbridos, cómo desarrollaron los ingenieros de la marca, pues, este tipo de funcionamiento. La estrategia del calentamiento, la gestión térmica, pues objetivos, el rápido calentamiento de los fluidos relevantes para la fricción, aceites y aplicaciones, por ejemplo, el refrigerante, la gestión del calor, enfocado al consumo y enfocado al confort, desacoplamiento de masas conductoras de calor en el sistema y aumento de confort de la calefacción. Digo, para eso es esta estrategia de gestión térmica sobre el calentamiento, es que el calor llegue más rápido a algunos componentes, sobre todo que tienen que ver con la fricción, por ejemplo, el aceite y todo esto, si tienen temperaturas quizás frías, que nuestro aceite se encuentre en condiciones de operación, porque también, digo, una de las circunstancias con el aceite, digo, ya vimos que en calor pues se degrada, se pierde algunas propiedades, pero en el frío también, en el frío se tiende a ser más viscoso, ¿verdad? No se congela porque pues el punto de congelamiento del aceite es muy mayor que el del agua, muy por encima de este. Por ejemplo, nadie ha visto, bueno, a mí nunca me ha tocado ver o he escuchado ver en alguna circunstancia de algún país donde el aceite se congele, a pesar de que es un líquido, ¿verdad? Porque esos compuestos químicos, pues a base de petróleo, pues tienen un coeficiente muy alto de congelación. Eh, Se puede decir que hasta el cero absoluto, que son menos 200 y cacho. Bueno, hay algunos tipos de lubricantes que se congelan hasta este tipo de temperaturas. Entonces, también el frío afecta a este tipo de lubricantes. Entonces, a medida de que haya temperaturas o condiciones de clima muy frías, bueno, pues la gestión térmica aplicada en este coche, pues es llegar a una temperatura óptima de funcionamiento en temas de refrigeración o el tema de lubricación. Desacoplamiento de masas conductoras del calor en el sistema, también y el aumento de confort de la calefacción, que digo, como este tipo de segmentos o este tipo de coches, pues bueno, siempre se caracterizan porque el usuario tenga las mejores condiciones para conducir, ¿verdad? Entonces, si está haciendo mucho frío, pues hace que el habitáculo, sobre todo en este tipo de Cayenne híbrido, tenemos ahí, aparte del calefactor normal, que podamos tener algún sistema de un motor a combustión normal, tenemos una resistencia que funciona con alto voltaje y esta resistencia pues calienta el líquido refrigerante este, para poder tener una calefacción adecuada o idónea en el habitáculo y que pueda ser mucho mayor, ¿verdad? Que no necesitamos que tener el motor de combustión interna funcionando un tiempecito, ¿verdad? Como cualquier otro motor para poder utilizar la calefacción, sino que aquí la calefacción casi casi es instantánea, ¿verdad? Al momento que queramos hacer uso de ella. Otros requisitos, en la parte del híbrido, este, la necesidad de refrigeración en módulo eléctrico y la electrónica de potencia, pues está cubierta en todo momento. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito, digo, que hace referencia a este comentario que nos hace aquí, bueno, es que tiene una necesidad tanto los modelos del módulo eléctrico, que así le llaman al motor eléctrico, hasta a la electrónica de potencia, pues va a estar en todo momento cubierta la refrigeración, aún cuando el vehículo se encuentre parado. Cuando el vehículo se encuentre estacionado, vamos a tener ahí unas bombitas eléctricas, unas bombitas que van a generar el caudal de líquido refrigerante a través de estos sistemas híbridos, en donde a pesar que el usuario no se encuentre, se puede decir, no se encuentre haciendo uso del vehículo o del coche, pues se puede llegar a ciertas circunstancias de que en ocasiones el ambiente muy cálido o en ambientes muy cálidos, pues estos sistemas se pueden sobrecalentar. Entonces, enciende también en ocasiones, si ocupan enfriar este tipo de sistemas, pues enciende el aire acondicionado, bueno, el compresor del aire acondicionado para poder enfriar el líquido y poder que llegue de manera más óptima este tipo de enfriamiento hacia estos componentes. El proceso de calentamiento, bueno, pues calentar el motor, calentamiento del habitáculo en caso de ser necesario, la calefacción, el calentamiento de la caja de cambios, el calentamiento de la salida del calor a través de un radiador principal, ¿no? Vamos a estar viendo esos procesos de calentamiento.
Por ahí dicen que el frío no existe, que es ausencia de calor, entonces, este, o sea, por eso manejan aquí mucho la literatura del calentamiento, porque realmente en factores térmicos el frío no existe. Las áreas principales entre la gestión térmica de este modelo, pues contribuyen al calor del motor de combustión, bueno, ya vemos la caja de cambios y el habitáculo. Entonces vamos a ver aquí, tenemos por ejemplo para el sistema, para estos sistemas tenemos un sistema de refrigeración de alta temperatura o de temperatura alta, mientras que en los sistemas híbridos y en los otros sistemas adyacentes que funcionen con este tipo de gestión térmica, vamos a tener, vamos a encontrar un sistema o un circuito de baja temperatura, ¿verdad? Entonces vamos a ver es como la diferenciación de estos dos sistemas, donde de hecho hasta tú cuando abres el capó tienes dos depósitos de líquido refrigerante, uno más grande que es para el motor de combustión interna y otro depósito más chico que es para todo lo que es el sistema se puede decir sistema híbrido. Como ven. Vamos a bajar un poquito, ahí se ve un poquito mejor. Por ejemplo, aquí tenemos el dibujito, la parte del dibujito, vemos aquí representado el circuito de alta temperatura. El circuito de alta temperatura, pues como bien lo dijimos en la parte de atrás, bueno, pues tenemos este sistema de refrigeración como parte del sistema de gestión térmica. Dispone de dos circuitos que se activan en función a la temperatura del agua o del líquido de refrigeración que tengamos. Esto tiene lugar mediante unos termostatos, un termostato. Este permite su presión automática de la función de las necesidades del flujo del refrigerante cuando el motor se encuentra frío. O sea, cuando el motor se encuentra frío, pues el termostato se encuentra cerrado. Y cuando el motor se encuentra en un estado de óptimo o un estado de temperatura de trabajo, pues bueno, abre el termostato, ¿verdad? Se abre se abre el termostato y empieza a circular este líquido refrigerante va, por medio del caudal que genera la bomba de agua. Como lo vimos en clases pasadas o en sesiones pasadas, bueno, así funciona el sistema de refrigeración en muchos vehículos. Eh, tenemos aquí el esquema, tenemos aquí el dibujito de nuestro motor con caja de transmisión. En la parte de acá atrás tenemos la caja de la transmisión. Tenemos representada gráficamente desde la parte del radiador. Tenemos aquí un depósito de líquido refrigerante. Tenemos unos conductos aquí pintados. Algunos son de rojo, otros son azules. Los azules son de donde el líquido refrigerante ya pasó por la parte del enfriamiento por parte de nuestro radiador, donde está entrando más fresco hacia nuestro motor de combustión. La salida viene siendo estos componentes con mangueritas de color rojas. Tenemos mangueritas de baja presión en la parte de estas mangueritas naranjas. Y tenemos acá también en la parte de atrás de nuestro esquema. A ver si lo paso un poquito más de a ver si se alcanza a ver un poquito más. Acá en la parte de atrás, en la caja de la transmisión también tenemos una manguera fría, o sea, que es donde es la entrada de líquido refrigerante y la salida de líquido refrigerante. En la parte de aquí, esta parte amarillita, este rectángulo amarillito que podemos identificar acá en la parte de atrás, tenemos ahí un enfriador de aceite, pero para el aceite de la caja de la transmisión. Aquí, como bien vemos el diagrama, pues llega la parte fría o la parte de líquido fresco o con esta caída de temperatura hacia nuestro enfriador de aceite para que la primera instancia de enfriamiento sea el aceite, porque recordemos que la viscosidad del aceite de transmisión es mucho menor. Tenemos ahí un sistema, un líquidos, un aceite menos viscoso, ¿verdad? Entonces, también al momento que se calienta, pues pierde sus cualidades más rápido que el aceite del motor de combustión. Entonces, el primer punto de enfriamiento es este aceite de nuestra transmisión, de nuestra caja de transmisión, y luego ya este, enfría alguna otra zona de nuestra caja de transmisión. Esta caja de transmisión es Triptonic, es como si fuera una caja de transmisión automática, que de hecho más adelantito en otras sesiones vamos a hablar un poquito de ella. Tenemos diferentes tipos de transmisiones hoy en día en el mercado, en muchos modelos, tanto comerciales como no comerciales. Tenemos ya la introducción de estas cajas robotizadas, de estas cajas de doble embrague.
en donde pues algunas marcas optan por poner este tipo de transmisiones pues para hacer más eficiente el tren motriz. En el caso de este coche, pues la transmisión es una transmisión automática, se puede decir una transmisión Triptonic como cualquier otra del grupo Volkswagen. Igual vamos ahí despiezar, vamos a ver el comportamiento de esta caja de transmisión más adelantito. Pero también es importante el sistema de gestión térmico, porque como mencionamos, pues tenemos repartido ahí lo que es el enfriamiento, la gestión térmica hacia nuestro motor de combustión interna, hacia la parte del habitáculo, que es la calefacción, hacia nuestra caja de cambios, y también tenemos toda la gestión térmica de nuestros módulos de potencia eléctrica, de nuestro Cayenne híbrido, nuestro sistema híbrido. ¿Sí? Vamos abajito. ¿Estamos bien, chicos? ¿O algún comentario? ¿Alguna duda? Ya estamos casi por terminar la sesión el día de hoy. Hijos, no hace mucho. Bueno, más chico. Comentábamos en sesiones pasadas la parte de la bomba de refrigerante donde teníamos esta propelita o se puede decir esta cortinilla en nuestro sistema, donde por ejemplo aquí vemos estos dos dibujitos de nuestra bomba de refrigerante, de nuestra bomba en donde tenemos que nuestra cortinilla se metió a nuestra bomba, donde la propela o las aspitas de nuestra bomba pues se encuentran ahora sí haciendo un caudal elevado hacia nuestro sistema de refrigeración, mientras que acá en este otro esquema tenemos una cortinilla que pues tapa, como quien dice, nuestras propelas, tapa nuestras aletas, pues haciendo que el sistema de refrigeración pues se quede sin caudal, haciendo ahí la controlación por medio de un vacío. Tenemos aquí un vástago, de hecho no se alcanza a ver muy bien en el dibujito, pero aquí tenemos como si fuera un vástago, en donde por medio de vacío podemos controlar este sistema. Entonces, cuando el motor se encuentra frío, cuando le llamamos un arranque frío, vamos a necesitar que nuestro motor llegue a una cierta temperatura porque ya vimos que tanto las cámaras de combustión necesitan estar a una temperatura adecuada para que sea más eficiente nuestro motor de combustión interna, el sistema de lubricación, el sistema de muchos sistemas que coexisten en el motor de combustión interna necesitan cierta temperatura de funcionamiento. Entonces, al tener este tipo de cortinillas, vamos a hacer que no se genere un caudal como tal, que se puede decir que el líquido se quede estancado, que no haya un movimiento como tal y que no haya una refrigeración por parte de este líquido, ¿verdad? Ya al momento que se abra el termostato, que lleguemos a una cierta temperatura, bueno, pues la unidad de mando del motor le va a tener, bueno, los sensores de temperatura le van a decir a la unidad de mando del motor, oye, ¿sabes qué? Ya estoy en temperatura. La unidad de mando del motor le va a decir por medio de un pulso o por medio de alguna activación al sistema, a unas electroválvulas que tenemos ahí en nuestro motor. Van a cortar el vacío de que le llega esta persianita, esta cortinilla, y pues se va a empezar a generar el caudal de líquido refrigerante en nuestro circuito, en nuestro sistema. ¿Cómo ven, chavos? Está interesante. Vamos a ver un poquito. Bueno, aquí el funcionamiento de la gestión térmica. Bueno, pues cuando el depósito de la bomba de agua está cerrado, pues el agua se mantiene en la culata, en la caja del cigüeñal. De este modo se calienta más rápidamente nuestro motor cuando no fluye el agua o cuando no fluye este líquido. La calefacción recibe el agua caliente mediante la apertura de la válvula de retención de la refrigeración y la activación de la bomba de agua adicional. Ahí tenemos otro sistema adicional. De hecho, ahorita, bueno, no ahorita, se más que a la siguiente sesión. Vamos a despiezar un poquito más este sistema de lubricación, el sistema de gestión térmica. Yo creo que por el día de hoy, chicos, dejamos hasta aquí. Voy a marcar aquí
creo que tiene aquí como que si fuera un marcatexto así, para saber que nos quedamos aquí, para hacer la siguiente clase. Según yo, la siguiente clase ahora sí nos toca en jueves. El día de hoy tuvo ahí un cambiecito por parte de otro mentor, ¿verdad? Que no se le ha gustado el día de hoy dar la clase o dar la sesión el día de hoy aquí, porque comúnmente los miércoles tienen la clase con el maestro Daniel, ¿se llama? Sí, Daniel, el chileno. Entonces, él mañana da su sesión y intercambiamos el horario, pero no pasa nada. Entonces, de mi parte sería todo el día de hoy, chicos. Espero les haya gustado. Como que vamos a ver más temitas de este vehículo, de esta infraestructura híbrida, donde vamos a empezar a despiezarla parte por parte. Entonces, ya yo creo que vamos a tocar la siguiente semana temitas muy importantes acerca de la gestión térmica, tanto para el motor de combustión interna como para los sistemas eléctricos. Entonces, va a estar interesante la siguiente sesión. Gracias, chicos. Que tengan buena noche, descansen y estamos en contacto. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Gracias, José. Buenas noches a todos.